Bendecido día tengan todos ustedes, hermanos en Cristo. Nos encontramos en su programa de Amar y Vivir en Familia con su hermana en Cristo, la psicóloga Laura Aguilar. Y también con un regalo hermoso con nuestro querido Miguel Acevedo, nuestro querido padre Miguel Acevedo. Y estamos ahorita en Semana Santa. Y el Viernes Santo tan fuerte, Padre, en donde lleva toda una teología verdadera, un crecimiento espiritual y emocional cuando nosotros realmente lo vivimos como hijos de Dios. Padre, ¿nos puede explicar qué es lo que va a suceder ahorita o qué es lo que se vive ahorita el Viernes Santo? Gracias, Laura, y gracias a todos los amigos de ESNE. Sí, hoy estamos ya en el corazón del Tríduo Pascual. Ayer recordábamos la última cena, la cual Jesús celebró antes de ser apresado, y en la cual Él nos dejó bajo los signos sacramentales del pan y del vino, lo que luego sería su sacrificio en la cruz. Así es. Hoy celebramos ese sacrificio en la cruz. Hoy la Iglesia dirige su mirada hacia la cruz. Y en una liturgia muy rica, muy antigua, porque hay que recordar que los ritos de la Semana Santa son sumamente antiguos. Están enlazados con las primeras comunidades cristianas que buscaron la forma de renovar cada año los acontecimientos de la Pascua de Jesús. Y en la liturgia de esta tarde, hacia las 3:30, vamos a dirigir la mirada hacia la cruz. Es un día que se llama alitúrgico, es decir, no hay celebración de la Eucaristía, porque Jesús no está. Y vamos a dirigir la mirada hacia la cruz en 4 etapas. Primero, la cruz aclamada, leyendo la narración de la pasión según San Juan, en la cual Jesús se muestra Señor de los acontecimientos, que entrega su vida libre y voluntariamente para la salvación de todos. Sería la cruz aclamada. Luego sigue la cruz suplicada, porque se hace una larga oración de los fieles, en la cual se pide por todas las necesidades fundamentales de la humanidad. Una oración que tiene su origen en la sinagoga judía. O sea, que quiere decir que es una oración que tiene más de 2000 años. Sería la cruz aclamada. Invocamos el poder de la cruz sobre todas las necesidades de la humanidad. Luego sigue el momento de la cruz adorada. Si no hubiera pandemia, cada uno besará la cruz. Pero con la pandemia se expone solemnemente el signo de la cruz, todos nos arrodillamos y así adoramos el signo de la cruz. Y luego viene la cruz comulgada. Vamos a recibir la comunión de las hostias consagradas en el día de ayer, porque hoy no hay misa. Entonces tenemos esos 4 momentos: cruz aclamada, cruz suplicada, cruz adorada, cruz comulgada. Esa es la liturgia oficial. Luego hay, digamos, la liturgia no oficial, que los fieles celebran de diversas maneras, con procesiones, según el país y la cultura. Y aquí pues tendremos el rito del pésame a la Virgen hacia las 7 de la noche. Un día lleno de actividades y de meditación. Así es. Él me amó y se entregó por mí, dijo San Pablo en la carta a los Gálatas. Este es un día para entrar en ese misterio profundo de Jesús que me amó y se entregó por mí. Amén. Padre, y profundizando en esta teología en relación con Abraham. Abraham cuando le pide Yahvé a su hijo, en esta relación hermosa, cuando nuestro Padre Celestial le entrega a su único hijo, ¿cómo nos podría relacionar? Porque esto está mencionado. Muy interesante la alusión que tú haces, porque esa lectura se va a hacer mañana en la noche. El sacrificio de Abraham. Así es. Yahvé Dios quiso acrisolar la fe de Abraham, quiso pulir la fe de Abraham y le pide en sacrificio a su único hijo, al hijo de las promesas, a Isaac, a quien le había costado tanto concebir en su esposa estéril Sara. Sin embargo, Abraham debe demostrar que su fe es a prueba de todo. Yahvé le pide: sacrifícame a tu único hijo, Isaac, el hijo de las promesas. Pero como sabemos en el relato, el sacrificio solo se dio a nivel del corazón, porque Abraham obedeció. Porque Yahvé, por medio del ángel, detuvo la mano de Abraham.
Y por cierto, allí en la maleza había un cordero con los cuernos enredados. Ajá, Ese cordero es una alusión a nuestro a Señor. nuestro Señor, el cordero de la Pascua, el cordero inmolado, Amén. que se entretejió en el árbol de la cruz para ser sacrificado por todos nosotros. De manera que si Abraham no sacrificó a su hijo, nuestro Padre Dios sí sacrificó a su único hijo amado por todos nosotros. Esa sería la relación entre el sacrificio inconsumado de Isaac y el sacrificio consumado de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en esa obediencia, Padre, es un ejemplo claro de nuestro amado Señor Jesucristo, que nos da el levantarse, el perseverar, el obedecer. ¿Qué le podría decir, Padre, a aquellas personas que están en ese sufrimiento, ante ese dolor, ante esas pérdidas, ante ese diario vivir que a veces este sufrimiento no lo están otorgando? ¿Qué les puede decir ante este ejemplo de nuestro Señor? Las pérdidas son inevitables y suceden de diversas maneras. Uh-huh. De hecho, San Pablo dice, la figura de este mundo pasa. Uh-huh. La figura de esta vida pasa, pasan muchas cosas. Pasan acontecimientos perturbadores que nos tocan profundamente y que cuesta mucho asimilar, como la muerte de un ser querido. Sobre todo en estos tiempos de la pandemia, la despedida sin poder ver al deudo, la soledad de la muerte, de los enfermos a causa del COVID. Es decir, situaciones realmente límites y también la muerte de cada día. El mismo hecho de envejecer es una muerte. Nacemos sufriendo. Estamos primero en el ambiente acogedor del vientre materno. Protegido, claro. Protegidos en un ambiente acuoso. Así es. Apenas salimos nos dan una nalgada y tenemos que llorar. Así es. Bueno, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor? Que Él ha cargado todos nuestros pecados. Él ha sufrido la absoluta soledad, Él ha sufrido la muerte, Él ha sufrido el abandono incluso del Padre. Dicen los santos padres que el Padre tuvo que voltear la mirada ante el sacrificio de su Hijo, qué dolor. para que todos nosotros nunca nos sintamos solos. Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Para que tú nunca te sientas abandonada. De manera que esa es la gran enseñanza de la pasión del Señor. Que el Señor ha sufrido todo y más para que no te sientas solo ni sola. Así es. Y a todos nosotros, a quienes de una u otra manera nos toca el límite, sea de la enfermedad, sea de la muerte, Jesús nos ha dado su compañía, su comprensión y su victoria con su resurrección que celebramos mañana. Así es, Padre. Y bueno, también recordando esta parte que Pascua es justamente en hebreo el pasar, ¿verdad? El pasar por alto, por lo que sucedió en Moisés y todo el sacrificio que lo hablamos la vez pasada. Padre, una de las preguntas que mencionan algunos de los jovencitos, que bueno, a veces no nos metemos en líos teológicos, pero me decían, bueno, ¿por qué si Judas Iscariote pues lo traicionó, pero también lo traicionó Pedro, pero todos en realidad lo dejaron abandonado, se sintió abandonado a nuestro Señor? Pero ¿y si Judas hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado? Muy interesante la pregunta, muy interesante. El Papa Benedicto XVI, de manera magistral, el Papa emérito, explica que la diferencia entre Judas y Pedro es que Judas se dejó vencer por la desesperanza. Así es. En cambio, Pedro se dejó vencer por la misericordia. Amén. Entonces, en sí, todos pueden ser susceptibles de la misericordia. Todos pueden recibir la misericordia. Pero a veces la falta de esperanza, que fue el caso de Judas, que perdió la esperanza desde un principio cuando dejó de ver a Jesús como el Mesías verdadero y esperaba otro Mesías, y ahí perdió la esperanza. Así es. Y después cuando se dejó envolver por ese laberinto de locura que lo llevó al suicidio, se ahogó en su laberinto de desesperanza.
Esa es la diferencia entre Pedro y Judas. Entonces, cuidado con la pérdida de la esperanza, por favor. No pierdan jamás la esperanza. La falta de esperanza fue la caída de Judas. Así es, hermanos míos. Así que hay que creer en la misericordia de Dios y no nos estemos culpando todo el tiempo, sino más bien, si tú ya lo confesaste en el sacramento de la reconciliación, cree en el sacramento. Por eso nuestro Señor, nuestro amado Jesús, nos ha dejado a nuestros sacerdotes. Padre, muy interesante eso. Gracias. Sí. Porque cuando una persona insiste en confesar tanto un pecado que ya lo confesó, yo entiendo que la persona necesita expresarlo, pero cuidado, porque puede ser una falta de esperanza. Así es, pueden cometer el pecado, lo que sucedió con Judas. Exactamente. Así es, así que no perder la esperanza, hermanos míos. Ya lo confesaste, ya deja de martirizarte, procésalo, medítalo y realmente cree en la misericordia de Dios. Padre, una pregunta más. Hace rato que estaba con los jóvenes, espero en un momento poderlos a entrevistar. Me preguntaban, ¿por qué se le llama celebración? Si es cuando Jesús muere, ¿por qué celebración de la Pascua? ¿Por qué se dice felices Pascuas? Si es cuando Jesús está muriendo, hay que estar tristes, no hay que celebrar nada. ¿Cómo nos puede explicar eso? Bueno, es un término técnico, es un término técnico litúrgico, porque la palabra más profunda sería la memoria. La memoria es traer un evento salvador a tu presente hoy, el mismo evento con todo su poder. Eso es distinto del recuerdo. La memoria es que la salvación de Cristo hoy actúa. Pero es un término técnico que se utiliza para enfatizar la importancia de un evento y para hablar de la participación de toda la asamblea, de todo el pueblo de Dios, la celebración. Y celebramos la memoria. Okay. No la fiesta, sino la memoria de la pasión, muerte y resurrección que hoy se hace presente, como le pidió Yahvé a su pueblo. Van a comer este cordero en memoria de la liberación. Nosotros hacemos memoria litúrgica de la Pascua de Jesús. Así es, y la nueva alianza donde Jesús establece todo, pues todo nuevo. Padre, ¿qué es lo que se va a vivir el día de Sábado de Gloria? ¿Cuál es muy importante para todos los católicos? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que se vive ahí? Es muy importante porque es la conclusión de una historia de amor. Amén, qué hermoso. Porque aquella historia de amor de Jesús que pasó por la pasión y la muerte concluye con la resurrección. No podemos quedarnos con el Viernes Santo. Hay católicos solo de Viernes Santo. Cuidado. Tenemos que celebrar mañana la resurrección, que es una liturgia riquísima, antiquísima. Una liturgia sumamente viva, llena de signos y símbolos. Entonces, hoy celebramos la muerte y el gran silencio. Esta noche es una noche de gran silencio, porque el Señor no está. Imagínate, Laura, que te quiten a Jesús. Ay, Jesucristo, pues un vacío. ¿Verdad? Lo sentimos, Padre, en la pandemia, cuando todos cerraron. Bueno, se sentía un vacío y una tristeza profunda. Peor sería que nos quitaran a Jesús. Así es. De hecho, el Papa emérito Benedicto XVI un día, cuando habló del infierno, y creo que me voy a meter en Honduras, cuando habló del infierno, dijo que el infierno no era un lugar de fuego, sino que era un lugar frío. Sin Jesús. Por la soledad. Así sin es. Jesús. Entonces imagínate, la iglesia va a hacer memoria de ese momento en el cual Jesús, como dice el credo, descendió a los infiernos. Tocó a las almas que aguardaban la redención y las elevó, les hizo llegar la redención esperada. Es lo que decimos en el credo. Así es. Descendió a los infiernos. O sea, fue a rescatar a todos los que aguardaban la redención, a los patriarcas, profetas, jueces, justos del Antiguo Testamento, para elevarlos a la redención. Y ya respondió la siguiente pregunta que le tenía, pero ya la respondió. Bueno. Porque sí me decían, ¿y por qué descendió a los infiernos? ¿Qué se portó mal o qué hizo? Pero no, justamente fue para rescatar. Padre, le agradezco tanto de verdad estos tiempos y este tiempo que nos está brindando, porque obviamente estamos bajo mucha presión y actividades aquí en la iglesia. Le agradezco de verdad. Y por último, Padre, si nos da una bendición, nada más. Claro que sí. Que el Señor les ayude a vivir intensamente este día santo,
que entren en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y hoy es la noche del gran silencio de Dios. Deja que el Señor te hable. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre, y vamos a una breve pausa, pero regresamos. Que Dios les bendiga. Gracias.